Bien, buenos días, queridos estudiantes. Vamos a proseguir con el tema número 3, que es la planeación o planificación. Estábamos viendo las políticas y sus reglas. Habíamos dicho que las políticas tenían ciertas reglas, como ser políticas de fijación, políticas de difusión, de su coordinación y de su revisión periódica, ¿sí? Bien. Hoy día vamos a ver lo que son los procedimientos y sus reglas, ¿ya? ¿Qué son los procedimientos? Los procedimientos son aquellos planes que señalan la secuencia cronológica más eficiente para obtener los mejores resultados en cada función concreta de la empresa. Acá nos explica un poquito algunos detalles, nos dice, son como los seccionamientos funcional de cada acto administrativo, ¿ya? Y nos pone un ejemplo, dice, tenemos por procedimiento para tomar decisiones, para seleccionar el personal. Por ejemplo, para seleccionar el personal, lógicamente tenemos que seguir con ciertos procedimientos, ¿no es cierto? Los métodos para realizar una encuesta, ¿no? Para tomar una decisión, es decir, mediante técnicas de prueba psicotécnica, valga la redundancia. Entonces todo eso se refiere a lo que son los procedimientos. Son planes, claro que son planes, porque está dentro de la planificación, ¿no es cierto? Pero en realidad es la secuencia lógica de lo que se tiene que realizar, es decir, es la puesta en marcha ya de la misma planificación. En otras palabras, podríamos decir que es una planificación operativa, ¿ya? Al igual que vimos nosotros las políticas, también tenemos nosotros las reglas sobre los procedimientos, ¿ya? ¿Qué dicen las reglas de los procedimientos? La primera regla dice, los procedimientos deben fijarse por escrito y de preferencia gráficamente. Fíjense que antes, cuando estábamos viendo las políticas, ¿no?, y la misma planificación en sí, siempre se hablaba de fijar todo por escrito para que se entienda, pero acá nosotros ya en procedimientos entramos con algo que es muy importante, que es de preferencia gráficamente, dice. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo, que una gráfica vale y demuestra más que 1000 números. Aquí nos dice así, por ejemplo, las gráficas de proceso, de flujo, de cuadro de distribuciones, lo que hacen es fijar los diversos pasos que se constituyen un proceso, ¿ya? Entonces, eliminan todas las distorsiones y lógicamente queda fijado eso en formas de gráficas y están por escrito en cuadros, ¿no? El mismo cuadro de distribución de frecuencia que nosotros vimos, ¿no es cierto?, se hace en base a un procedimiento, ¿sí? La segunda regla, los procedimientos deben ser periódicamente revisados, igual que vimos con los anteriores puntos de la planificación, ¿sí?, a fin de evitar tanto las rutinas, es decir, por defecto, como la super especialización por defecto. A ver, ¿qué dice? Que muchas veces en una empresa se emplean procedimientos anticuados, ¿ya?, o poco eficientes, debido a que la gente no quiere cambiarse, quiere nomás estar ahí sentada, ¿no es cierto? Y no tiene aspiraciones de mejorar, no tiene aspiraciones de hacer curso. Entonces, una revisión de los procedimientos lógicamente hace que todo mejore, ¿así es? Para evitar justamente que hayan situaciones en que falte actividades que hacer o que a veces se hagan actividades por exceso. Seguimos. La tercera regla nos dice, debe cuidarse siempre el evitar la duplicación innecesaria de procedimientos. Fíjense ustedes que estaba justamente hablando de eso, ¿no? A veces cuando por exceso tenemos nosotros un procedimiento, ya hay duplicación de funciones y muchas veces hasta más de duplicación, ¿no? Entonces muchas veces en los departamentos se ve, ¿no es cierto?,
que puede ser conveniente en estos casos dejar un solo departamento a una sola persona encargada, pero muchas veces se hace, ¿no es cierto?, todo lo contrario, se designa a varias personas y más bien a veces se duplican o se triplican las funciones. ¿Ya? Ok. Punto aparte, reglas sobre programas y presupuesto. A ver, antes de hacer algunas reglas, vamos a definir primeramente qué son los programas y luego vamos a definir qué son los presupuestos. Los programas son aquellos planes, escuchen bien, en los que no solamente se fijan objetivos y la secuencia de operaciones, sino principalmente el tiempo requerido para realizar cada una de sus partes. ¿Ya? Así como la esencia de las políticas es orientar la acción de los procedimientos, es fijar la secuencia de las operaciones. Los programas se caracterizan por la fijación del tiempo requerido en cada una de sus partes. Fíjense ustedes cuando se hace el famoso POA, los que han trabajado o trabajan en instituciones legalmente establecidas saben que existe un POA. ¿Qué es un POA? Programa Operativo Anual, que siempre se lanza a principio de año o a finalización del año anterior, ¿no es cierto?, donde lógicamente se fijan todos los tiempos para cumplir todas las actividades que van a ser realizadas. No me canso de repetir, y ya les he dicho, ¿no es cierto?, que en toda empresa, tanto pública como privada, la fijación de los tiempos es súper importante, porque los tiempos, más tratándose todavía de una empresa de producción, se cuantifica el gasto, ¿no?, mediante el tiempo de horas inferidas. Entonces, esto es de vital importancia. Vamos a dividir un poquito la clasificación. Por ejemplo, aquí el texto que yo le he pillado varias fallas, miren, todo lo acabo de modificar y de corregir, de añadir a veces, porque hay cosas pues, que las pasan por sabidas ya, ¿no? Y hay cosas que ustedes también tienen que saberlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican los programas? Los programas pueden ser de dos tipos, generales y particulares, ¿ya? Si se refieren a toda la empresa o a un departamento, escuchen bien, debe advertirse que los términos general y particular son relativos como lo son el género y la especie. Así todos los programas para la empresa son siempre generales, en tanto que los de producción serán particulares con relación a toda la empresa. A ver, ¿qué significa esto? Simple y sencillo. Generales es cuando estos contemplan programas para toda la empresa, ¿no? ¿Y cuándo serían particulares? Cuando se elaboran para cada uno de los sectores, dependencias u oficinas de la empresa. Lógicamente, al elaborar los programas particulares, al final se logra hacer un solo plan general y coincidimos con el tema de la planificación, ¿no es cierto? Otra división, los programas pueden ser también a corto y a largo plazo. Y suelen considerarse a corto plazo los que se hacen, por ejemplo, para 2, 3, 6 meses, 12 meses, es decir, un año, ¿no es cierto? Y los que se hacen para bienales, trienales, quinquenales, etcétera, ¿no es cierto?, es justamente los a largo plazo. A largo plazo significa más de un año de programación, ¿no es cierto? Y los que son de menos de un año, lógicamente, son a corto plazo. Y acá nos hace una aclaración muy importante. No deben confundirse, dice, los programas generales con los a largo plazo y los particulares a corto plazo. Puede un programa particular relativo al adiestramiento, puede ser para un mes o para 2 años. Claro, no tiene absolutamente nada que ver el tiempo, ¿no es cierto? Se puede hacer un plan general para corto plazo o viceversa, ¿no es cierto?, un plan particular para largo plazo. Así que no hay que confundir esto. Bien, ¿alguna pregunta? Me imagino que sí. La habrá a finalizar cuando estemos en el debate. Seguimos. Reglas de los programas. Esto es interesante. La primera regla, todo programa debe ante todo contar con la máxima aprobación de la Autoridad Suprema Administrativa para explicarse
y su completo apoyo para lograr el objetivo pleno. Muchos piensan que basta con arrancar en la gerencia general la aprobación de un programa, aunque no esté plenamente convencida de su utilidad. Cuando no se cuenta con el completo apoyo, fácilmente se tropieza con dificultades. A ver, ¿qué significa esto? Dice, debe ante todo contar con la aprobación de la Suprema Autoridad Administrativa. ¿Cuál es la Suprema Autoridad Administrativa? El gerente administrativo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros por demás está que nos vamos a los departamentos, que nos vamos a las secciones, que nos vamos a las oficinas a querer hacer con los jefes de área, aprobar un plan, ¿no es cierto? Si lógicamente tiene que contar con la aprobación de la máxima autoridad, ¿sí? Pero hay una cosita, para obtener la aprobación de la gerencia, en este caso de la gerencia administrativa, ¿no? Como lo dice acá, es necesario, y aquí le puse yo paso, hay que dar los siguientes pasos, ¿no? Para contar con la aprobación de la máxima autoridad de gerencia o la máxima autoridad administrativa. Inciso A dice, presentar los programas con todos sus detalles, ya que la gerencia no suelen aceptar aquellos que no se les pueden dar todos los datos y las respuestas en sus observaciones. Si ustedes van a presentar un plan, lógicamente tienen que ir con todo su respaldo, ¿no es cierto? Porque si no va con su respaldo, la máxima autoridad se las va a rechazar. Les va a decir, ¿y por qué usted no me hizo un análisis de mercado, por ejemplo? No, sí está el análisis de mercado, pero lo tenemos allá en proceso. Cualquier cosa, pero no. Directamente están yendo ustedes a que este plan sea rechazado. Presentarlos como una inversión. ¿Qué significa esto? Tratar de fijar sus costos y los beneficios que habrán de producirse, de preferencia económicamente determinados. Ya dijimos que los planes, los presupuestos no solamente se expresan económicamente, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a ver en detalle, lo que son los presupuestos, ¿ya? Entonces, pero lógicamente de preferencia que sean de esta forma. ¿Para qué? ¿Qué es una inversión? Tratar de decir, mire, yo voy a tener estos beneficios, pero me va a costar esto. O a lo mejor planteárselo al revés, ¿no? Voy a tener estos costos, pero lógicamente voy a tener tantos beneficios. Entonces, esa es la famosa relación de beneficio-costo, que es lo que hace que se presente en forma de una inversión, que eso es la inversión, la relación beneficio-costo. Inciso C. Fijar un tiempo mínimo para que produzcan resultados, para que se produzcan resultados, no es para que produzcan, para que se produzcan resultados. Se nos pedirá esos resultados antes de tiempo y al no existir se originará desconfianza en la actuación. Claro, ustedes por ejemplo tienen que decir, a ver, esta inversión, este proyecto va a acarrear utilidades después del primer año o después del segundo año. Muchas veces tienen que decir ustedes, en realidad es a largo plazo porque es después del segundo año, ¿no es cierto? Pero muestran ustedes todo el detalle, ¿no es cierto?, de cuáles serían las futuras posibilidades o probabilidades de que haya buenos ingresos, ¿ya? Porque si no, aquí dice se va a originar desconfianza, claro. Lo primeringo que les va a decir el gerente, ¿y usted en cuánto tiempo piensa que este proyecto va a surtir efecto y va a generar ganancias? Generalmente los gerentes y los del directorio y los propietarios de las empresas, lo único que quieren saber es cuánto va a ser la utilidad, lo otro ni les interesa por si acaso. Bien, eso en cuanto entonces a la primera regla, ¿sí? Que debe contar con la autoridad suprema y que se deben seguir estos pasos. Segunda regla, perdón, estos pasos. Segunda regla, debe hacerse siempre la venta, entre comillas, o convencimiento a los jefes de línea que hablan de aplicarlo. A ver, dice que muy frecuente es cuando se van por la gerencia, ya ni los toman en cuenta los jefes, no tratan de convencer, ¿no?, a los jefes de área para demostrar la bondad y los beneficios, ¿no? Entonces, muchas veces se produce, dice, frisiones y bloqueo en su realización. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes se van donde la máxima autoridad, ¿no es cierto?, y no han hecho la venta de su charque, como se dice vulgarmente, a los jefes de área, pero es que es lógico de suponer, pues, a ver,
Piensen. Si ustedes van y consultan con el jefe es omnipotente, es el que manda aquí, el que tira el córner y va y lo cabecea, es el tipo de la película. No es así. El jefe también tiene cabeza, ¿no es cierto? Y es astuto. Entonces el jefe lo primeringo que va a hacer es consultar, a ver, el doctor fulano de tal me trajo este proyecto, a ver que vengan los jefes de producción, que vengan los jefes de finanzas, que vengan el jefe de administración, y consulta qué consideran ustedes que es viable o no es viable este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo primero que va a hacer eso, ¿no? Es consultar a los jefes de área. Entonces, lo que se tiene que hacer es prácticamente a la par que se trata de convencer al jefecito, también se tiene que convencer a los jefes de área. ¿Ok? Eso en cuanto a la segunda regla. Por eso dice, debe hacerse la venta o convencimiento a los jefes de área o jefes de línea. Ya yo digo, hay que saber vender su charque. ¿Ya? Seguimos pues. Tercera regla. Debe estudiarse el momento más oportuno para iniciar la operación de un programa nuevo. El momento más oportuno. ¿Y cuándo es el momento más oportuno? Escuchen bien lo que dice acá, que es sencillito e importante. Muchas veces un programa fracasa porque no se escogió el momento adecuado para lanzarlo. Así nos dicen con un ejemplo. Iniciar un sistema de incentivo antes de estandarizar las operaciones dará como resultado una gran confusión en la aplicación de aquello. Claro, por ejemplo, nosotros no podemos iniciar unas acciones de incentivo cuando la empresa está, por ejemplo, con serios problemas financieros, ¿no es cierto? Sería irracional. O cuando la empresa está en conflictos con el personal eh, está pidiendo aumento de sueldo, ¿no es cierto? Y está que se les reconozcan algunos bonos y la empresa empiece a decir que va a haber reducción de sueldo, no es el momento oportuno, ¿no? Entonces, igual acá en la cuestión de inversión es justamente aprovechar el momento oportuno cuando las condiciones estén factibles, cuando la empresa tenga los medios, ¿no es cierto?, para incluso para hacer hasta cierto marketing y ciertas publicidades, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Me imagino que sí. Bueno, ahora sí, vamos a lo que queríamos, a lo que tanto esperamos. Los presupuestos, los presupuestos. Estoy totalmente seguro que pese a que lo he dicho, ya estoy leyendo algunos pensamientos. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto, van a decir, eh, son los gastos que tiene una empresa y todo lo que va a gastar. Eso es un presupuesto. No, no y no. Escuchen, los presupuestos son una modalidad especial de programas, ¿ya? Los presupuestos son programas, por si acaso, cuya característica esencial consiste en la determinación cuantitativa de los elementos programados. Si ustedes me dicen otra cosa en el examen, está mal su respuesta. Pero si ustedes me dicen algo referido a lo que les estoy diciendo, que ustedes me digan que es un presupuesto, es una modalidad de programa, ¿ya? Determinado de manera cuantitativa. Listo. Es un programa determinado de manera cuantitativa. Eso es un presupuesto. ¿Ya? Y al decir es un programa, lógicamente estamos diciendo que es un plan. O alguien que me diga, profesor, yo tengo un concepto muy mío, porque yo soy artista. ¿Es una planificación cuantitativa? Bien, tiene 100. Váyase a quejar a la FIFA. Y ¿verdad? Es la planificación cuantitativa. Eso es un presupuesto nada más. Ah, pero ¿de qué? ¿De qué? Eso es lo que quiero que me digan de qué. De ingresos y de gastos, de posibles ingresos y de posibles gastos. Porque si ustedes me hablan solamente de gastos, ni siquiera la mitad le voy a poner. Porque lógicamente tiene que ser de los dos juntos, ¿ya? De ingresos y de gastos. Los presupuestos pueden ser de dos tipos, seguro, pregunta de examen también. Se llaman presupuestos financieros si dichos elementos estiman unidades monetarias. Ejemplo, costos, utilidades, pérdidas, ganancias, gastos, etc. Esos son los financieros, todo lo que se refleja en platita. Financiero significa platita, ¿ya? Y los no financieros, si su cuantificación no lleva hasta unidades monetarias, sino hasta cantidades de productos, de ventas, por ejemplo, desperdicios, de horas hombres, etcétera, ¿ya?
Entonces muchas empresas tienen presupuestos que son no financieros. Yo les di un ejemplo a ustedes. Yo en los años 90, principios de los 90, trabajé como 4 años en Fegasa Cruz, ya. Y ahí a nosotros, en todo nuestro presupuesto de gastos de la empresa, en la planilla de sueldos y salarios, contemplada en los gastos de la empresa, a nosotros nos planificaban, nos programaban nuestro sueldo y salario en kilogramos carne, ya les expliqué, ¿ya? Entonces, claringo, ¿qué son financieros? Los que se expresan en unidades monetarias. ¿Y qué son los financieros? Los que se expresan en otro tipo de unidades, como decir desperdicio, hora hombre, etc. ¿Ya? Seguimos pues. Ya estamos casi terminando el tema. Este tema es bastante sencillo, muy sencillo. Vamos a ver las técnicas de la planeación, ya, es decir, para formular planes y presentarlo, ya, poder explicarlo y discutirlo, lógicamente, las técnicas tienen que ser siguiendo ciertas modalidades, ¿no es cierto? Ya. Generalmente estas técnicas son o gráficas o visuales, ¿ya? Bueno, entre las técnicas de la planeación más utilizadas, pregunta de examen, lógicamente, son: inciso A, también esto estaba todo un despatarre, ya yo le tuve que poner a mano y siempre hago eso, lo que pasa es que ahora recién se los estoy mostrando, antes no se los mostraba, por eso ni sabían ustedes. Manuales de objetivos y políticas departamentales. Manuales de objetivos y políticas departamentales. A ver, se los voy a decir en extenso, ¿ya? Y después lo explicamos cada uno, si no se me pierden, ¿ya? Inciso B, diagramas de proceso y de flujo, ¿ya? Que sirven para representar, analizar y mejorar y explicar un procedimiento. Y tercero, gráficas de Gantt, que tienen por objeto controlar la ejecución simultánea de varias actividades. Y por último, que a este no le vamos a dar mucha importancia, pero lo vamos a nombrar, ¿ya? Programas de diversas formas, pero especialmente los que se presentan bajo características explicadas de presupuesto no financiero, presupuesto financiero y pronósticos, ¿ya? Y hay otros más que son conocidos con el nombre de PERT. Ahí está su simbología: Program Evaluation and Review Technique. CPM, Critical Path Method, CMAP Tool. Son técnicas estas más que todo gráficas, ¿ya? Y hay programas que justamente hacen eso, ¿no? Que explican todos los procedimientos bajo ciertas gráficas para que la gente lo entienda mejor. Entonces, esto otro ya es regreso, ¿ya? Y nos vamos directamente al concepto de manual. ¿Qué es un manual? El concepto de un manual es algo empírico, ¿ya? Y fácil de entender. Significa un folleto, un libro, una carpeta, ¿no? En los que de una manera fácil se concentra en forma sistémica una serie de elementos administrativos para un fin concreto. Es decir, con la finalidad de orientar o uniformizar la conducta que se presenta entre cada grupo humano, ¿ya? Entonces ese es el concepto de manual. Ahora se lo llama, ya comúnmente se lo llama tutorial, ¿no? Actualmente. Y existen muchos. Existen muy diversos tipos de manuales. Mencionaremos aquí tan solo algunos de los principales. Inciso A, lo que estábamos diciendo acá, aquí lo vamos a definir, ¿ya? Manuales de objetivos y políticas, como su nombre lo indica, reúne un grupo de objetivos propios de la empresa, clasificados por departamento, con expresión de las políticas correspondientes a esos objetivos. Hemos dicho que las políticas son los caminos para llegar a un objetivo, ¿no? Y a veces se colocan también las reglas generales. Vamos a clasificar estos manuales de la siguiente manera. Primero, manuales departamentales. Esto siempre tiene que haber en las empresas jóvenes. Cuando ustedes administren las empresas agropecuarias, tienen que tener sus manuales. ¿De qué tipo? Manuales departamentales. Son aquellos que se recogen las políticas y reglas aplicables a cada departamento.
son los que mejor merecen el nombre de acuerdo a la definición como lo que hemos dado al manual, ¿no es cierto? Es decir, desglosa exactamente todos los procedimientos que se tienen que hacer en cada uno de los departamentos de la empresa, las actividades. Segundo, los manuales de empleado o de bienvenida suelen recoger todo lo que interesa conocer al empleado en general, sobre todo cuando ingresa a la empresa. Ya les dije en algún momento, lamentablemente acá en nuestro país, no solamente en Santa Cruz, sino en todo nuestro país, muy poco se le da la importancia debida a lo que son los manuales del empleado o manuales de bienvenida. Cuando una persona entra a trabajar en una empresa no sabe dónde está parado, y cuando se va también no sabe dónde está parado porque no tiene el acceso a esos manuales. Generalmente en las empresas no hay, ¿ya? Tercero, manuales de organización. Son una explicación y ampliación y comentario de las cartas de organización. Vamos a ver más adelante que las cartas de organización vienen a ser los organigramas, ¿no? A que nos referiremos en el siguiente capítulo. Sí, así es, ¿ya? Vamos con el inciso B, los diagramas de proceso. También, miren, gregre. Los sistemas de simplificación del trabajo, principalmente basados en los estudios, fueron inicialmente en las labores del taller, porque ellas son más claras y fáciles de su explicación. Y bla, 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 bla. Ya. Aquí vamos nosotros a sintetizar todo esto, ¿ya? En ciertos pasos fundamentales. ¿Qué es el proceso? Es el trabajo que se realiza, que se ejecuta desde que empieza la primera actividad, por ejemplo, productiva, hasta que termina el producto terminado, ¿ya? Y en las empresas, sea de producción o no sea de producción, si es simplemente de administración, existen ciertos trámites administrativos que sí o sí se los va a hacer, ¿ya? Y todo esto tiene una simbología y lógicamente en las empresas los entienden perfectamente. Por ejemplo, las operaciones, ¿cómo se registran las operaciones? Con un redondito, ¿lo ven acá, no? Se ve, ¿sí? Con un redondito. ¿Qué significan las operaciones? Escribir documentos, hacer cálculos, registrar, sellar, etc. Entran ustedes a una empresa y ven, mi documento que yo entré, están haciendo las operaciones de verificación, etc. Transporte. Es como llevar una carta a un departamento y pasar un reporter, llevar el archivo de ciertas formas que se indican con una flechita, ya con una flechita. Transporte significa que del lugar de origen donde depositamos nosotros nuestro trámite, lógicamente este fue transportado, fue llevado a otra repartición, ¿ya? Entonces primero el segundo. El tercero, inspecciones. ¿Cómo revisar las cuentas, analizar una información, revisar correspondencia antes de su firma, etcétera? Ya, si nosotros seguimos este flujograma, se llama flujograma, ¿ya? O diagrama de proceso, ya saben, ¿ya? Entonces, cuando está con un símbolo cuadradito, significa que el inspector está haciendo las inspecciones del caso, ¿ok? Si nuestra información está demorada, porque muchas veces está demorada ahorita, ¿cuánta información demorada no habrá por el tema de la suspensión de las actividades, ¿no? Como cartas de queja en una charola, en una bandeja de salida, ¿no? Documentos en espera de su trámite se simboliza es una especie de cuadrito, pero acá termina con su redondo. ¿Lo ven? Si no lo ven, me lo dicen para que yo se los dibuje después. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa demora? Generalmente los jefes, los gerentes tienen dos charolas o dos bandejas en su escritorio grande, ¿no es cierto? Uno tiene en su mano izquierda y otro en la mano derecha. En la mano izquierda, ¿cuándo es? Cuando llega el trámite, y en la mano derecha, cuando una vez lo ha analizado y lo ha firmado el jefe, lo pone en la bandeja de la derecha, ¿no es cierto? Viene la secretaria o viene el mensajero, todo lo que encuentra ahí agarra y se lo lleva, y lógicamente se lo lleva a otro departamento. Y cuando está demorado aparece así, pero no es que esté vestido de color morado. Demorado significa está retrasado. Y por último, para terminar con este círculo vicioso,
tenemos el triángulo, que significa que la información ya se despachó, ¿ya? Y ha sido archivada, ha sido almacenada. El inciso C nos habla de las gráficas de Gantt, ¿sí? Gráficas de Gantt, esto es muy conocido porque mide los tiempos de hacer las actividades. A ver, ahorita terminamos, ya nos estamos pasando de tiempo. Aquí les he traído dos ejemplos clarísimos de gráfica de Gantt. Hay una y mil infinidades de formas de hacer una gráfica de Gantt, pero como ustedes no son alumnos de administración de empresa, ¿no? Sino de empresa agropecuaria, entonces les he traído la más entendible, la más sencilla. Miren ustedes, por ejemplo, acá, esta gráfica de Gantt está establecida en meses, primero, segundo, tercero y cuarto mes, ¿no es cierto? Y dentro de cada mes, ¿cuántas semanas hay dentro de cada mes? 4 semanas. Miren, en la fase 1, para recolección de información, se va a hacer entre la primera y la segunda semana. Redacción y revisión se va a hacer tercera, cuarta semana y la primera semana del siguiente mes, ¿sí? Esa sería la fase 1. Después viene la mecanografía, quiere decir la pasada a máquina, ya ahora no es a máquina, es a la computadora. En la fase 2 se hace la elaboración de instrumentos, recolección de datos, tabulación de datos, análisis e interpretación de datos y la transcripción, no es mecanografía, eso está obsoleto. Y ahí miren lo que implica, ¿no? Por ejemplo, aquí implica la cuarta semana del segundo mes, aquí la primera semana del tercer mes y así sucesivamente. Y en la fase 3, la elaboración del documento, que sería clarín, ¿no? Se tiene que hacer acá en la primera semana del cuarto mes. La redacción y revisión y la transcripción final. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, la elaboración del documento final, que sería para la primera semana del cuarto mes, este cuadrito está por acá, está en la primera semana del tercer mes? ¿Qué significa? Clarísimamente que estamos atrasados con un mes, ¿no es cierto? Aquí les traje otro que es lo mismo, es parecido, pero está bien detalladito así, inextenso, ¿no? Diagrama de Gantt dice, aquí están las actividades, quién es el responsable y la semana, exactamente lo mismo. Análisis de la situación, selección del problema, definición del proyecto, justificación del proyecto, análisis de la solución, cronograma de trabajo, especificación de los recursos humanos y materiales financieros a ocupar, producción de medios, ejecución del proyecto, evaluación del proyecto y el informe final. Entonces exactamente lo mismo, ¿no? Pero aquí está, miren, tiempo dice meses por semanas, meses por semana. Aquí está hablando directamente nada más que más fácil, más sencillo, más entendible. El primer mes va a estar 1, 2, 3 y 4 semanas. El segundo mes 5, 6, 7 y 8. Y el tercer mes 9, 10, 11 y tiempo serían 3 meses. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, con esto hemos finalizado y se inicia el debate en nuestra sala de conferencia, de videollamada.